Bienvenido a un nuevo episodio de Reflexiones en tiempos de crisis. Mi nombre es Ana Rodríguez y en este podcast hablaremos de finanzas, oportunidades laborales, emprendimiento y desarrollo personal. Podrás conectar con las historias de cientos de jóvenes que están buscando su libertad financiera y mejorar su calidad de vida. Si eres uno de ellos, contacta con nosotros para ser entrevistado. Estamos deseando conocerte. Bienvenido a un nuevo episodio de Reflexiones en tiempos de crisis. Hoy estamos con Julián Romero. Él es media buyer y se dedica a impulsar la facturación de tiendas online. Y con él vamos a intentar aprender lo máximo posible sobre su figura, el rol de un media buyer. Y para todos aquellos que tengáis tienda online y no estáis generando las ventas que os gustarían, pues aprender mucho de él, pegaros al episodio y vamos a ello. Bienvenido, Julián. Buenas, Ana, muchas gracias. Encantado de estar aquí este ratito. Muy bien. Bueno, pues cuéntanos un poquito cuál es tu figura, ¿no? ¿Qué hace un media buyer? Bueno, pues un media buyer es un especialista en la parte de publicidad online. Solo que a mí me gusta siempre como recalcarlo como que especialista en estrategias publicitarias a nivel online. ¿Por qué digo lo de las estrategias publicitarias? Porque hoy en día con las herramientas que hay de publicidad online, como puede ser Meta Ads o Google Ads, con todo el tema también de la IA y demás, es como que te intentan hacer que todo sea muy sencillo, que cualquier persona que no sepa de publicidad pueda hacer publicidad, porque al final a ellos como empresa pues le interesa, ¿no? Que cuanta más gente haga publicidad mejor. Claro, alguien que sabe manejar una herramienta de publicidad no es lo mismo que alguien que sabe estrategia. Las herramientas y la estrategia no sirve de nada, ¿vale? Por eso me gusta siempre recalcarlo. ¿Y qué te llevó a convertirte en media buyer? ¿Por qué esta profesión y no otra? Un sinfín de catastróficas desdichas, ¿no? Como la película. No, en realidad, a ver, yo aunque vengo de otras ramas, el punto de inicio con esta parte fue cuando me encontré gestionando las redes sociales del movimiento Real Fooding, ¿vale? El movimiento muy conocido de nutrición, y con redes que son, pues bueno, muy grandes, muy exigentes en ese sentido, ¿no? Con la cantidad de seguidores que tiene. Ahí fue como empecé yo con el marketing y estando ahí ya me interesaba o me empezaba a interesar por los embudos de venta, por la publicidad online, todo este tipo de cosas, ¿no? Por la venta online, simplemente para aplicarla a esa parte. Al final me topé con un máster en publicidad online, empecé a estudiarlo, lo hice, ¿no? Al completo, y al finalizar pues me di cuenta que, oye, que en vez de aplicarlo para otra marca, pues, ¿por qué no aplicarlo yo, o sea, como yo como emprendedor, para pues eso, otros negocios que necesitarán esa parte de publicidad, y más justamente en la pandemia, que es cuando todo se hizo, ¿no? El foco en el online fue todavía más grande. Y así fue como acabé yo en la parte de publicidad online. ¿Y cuáles son las habilidades más importantes que debe tener un media buyer? Yo te diría la parte estratégica, porque al final la herramienta no es más que eso, no es más que una herramienta. Pero si tú no tienes la mentalidad adecuada para entender primero las necesidades de un negocio, entender cuál es el tipo de cliente al que se dirige, entender cuál es su oferta y sus valores diferenciadores con respecto a otros del mercado, y no sabes cómo con toda esa información trazar una estrategia que le pueda permitir a ese negocio, pues eso, facturar y vender, es que la herramienta no te va a servir de nada. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, soy muy repetitivo en eso, pero es como que sepas usar el serrucho. O sea, saber usar el serrucho no te convierte en carpintero. El carpintero seguro que necesita muchos otros conocimientos más allá de usar un serrucho. Bueno, pues hoy en día, aunque todas las formaciones se basan en enseñarte a usar el serrucho, lo importante no es eso. Lo importante es que tengas los conocimientos para sacar la máxima partida, el máximo partido a esas herramientas, y en este caso, pues para poder conseguir que una tienda online o cualquier negocio pues venda mucho más con publicidad. ¿Y hay alguna estrategia clave o alguna estrategia que siempre funcione? ¿Tu estrategia estrella, por ejemplo? O sea, tal como estrategia estrella, no. Yo te diría más bien que gran parte de todo lo que se hace se basa en los principios al final del marketing, en los principios también de las propias relaciones humanas, del comportamiento humano, los principios de persuasión. Al final,
esto pasa en todo, no solo en el mundo online, ¿no? Tú sabes que una persona desconocida va a tener más reticencia a comprarte, precisamente por ese desconocimiento que tiene, pero sabes que hay una serie de gatillos que de alguna forma le generan confianza, le generan cercanía hacia ti. Ya solo el simple hecho de verte más veces, el hecho de que te pueda escuchar hablando sobre los beneficios de tu producto o servicio, el hecho de que vea a otras personas que te han comprado y que están satisfechas con ese producto. Todo ese tipo de cosas lo aplicamos a la estrategia que hagamos a nivel de publicidad, que son, como digo, principios básicos del marketing. El hecho también de saber el nivel de conciencia que tiene la persona con respecto al conocimiento que tiene sobre tu producto o servicio. Es decir, yo no le puedo comunicar lo mismo a alguien que no sabe ni lo que yo hago. Por ejemplo, a alguien que no sabe que es un media buyer, yo no puedo comunicarle lo mismo que a alguien que sí que sabe que es un media buyer y que es lo que puede conseguir. La comunicación es diferente con un perfil que con otro. Eso también lo trasladamos a la publicidad. Entonces, no te podría decir como algo así estrella, después cada cosa tiene su truquillo, por así decirlo, pero sobre todo yo creo que en lo que mucha gente falla y se olvida es que siempre los principios del marketing, de las relaciones humanas, son los que son base en cualquier estrategia y siempre funcionan. Claro. Y si tuvieras que definir los errores más importantes que cometen los emprendedores con su tienda online, ¿cuáles serían? Pues mira, yo diría que al principal, muchos de ellos ni siquiera saben quién es su tipo de perfil de cliente. O sea, normalmente creamos un producto y después buscamos a quién vendérselo, cuando en realidad es al revés. O sea, yo tengo que primero encontrar una necesidad en el mercado y ahora creo el producto en base a esa necesidad. ¿Por qué? Porque si lo hago de esta forma, yo ya tengo quien me lo va a comprar. De la otra Claro, forma, puedo verme con que nadie me lo compre, exactamente. porque no haya alguien específico que lo Sí, quiera. sí, y todo el esfuerzo para nada. O sea, es tiempo que al final tira a la basura si incluso has invertido en publicidad, pues es un dinero completamente perdido. Y muchas veces que ocurre eso, que empezamos la casa por el tejado, obviamente porque no sabemos. O sea, al final las personas actuamos en función de lo que sabemos. Y no somos culpables de hacerlo mal, sino que al final con las herramientas que tenemos y con los recursos y con el conocimiento, pues hacemos lo que buenamente podemos y luego nos damos cuenta de que a lo mejor pues tenemos una tienda online o cualquier negocio, cualquier emprendimiento que lleva muchísimo tiempo sin funcionar, pero no sabemos por qué, ¿no? La causa o el punto de partida de todo ello. Y en la gran mayoría de las ocasiones el desconocimiento de cómo operar, cómo actuar, cómo sentar las bases del negocio. Yo me atrevería a decir que casi el 80 o el 90%, sobre todo por los emprendedores con los que yo trabajo, por los negocios, son fallos de base, o sea, fallos de estructura Sí. y fallos muy básicos de cualquier negocio que deberían de estar muy arraigados en la mentalidad de un emprendedor. Lo que ocurre es lo que hablamos siempre, ¿no? Que emprendedor no es igual a empresario. Y muchas veces te enamoras de tu producto, de tu servicio y quieres vender algo a toda costa y ni siquiera has comprobado lo que tú dices, que hay demanda en el mercado y que hay gente, hay un posible cliente dispuesto a comprártelo, ¿no? Porque satisface una necesidad o un problema de esta persona. Vale, otra cosa que me gustaría preguntarte es si ver alguna tendencia actual con respecto a estrategias en tiendas online para impulsarla. ¿Cuáles son las tendencias del Bu- mercado? Yo te diría que hoy en día, una de las cosas, porque antes era como algo adicional, que si lo tenías, pues oye, pues estaba muy bien. Hoy en día yo creo que es base, por un lado, la omnicanalidad, es decir, el estar presente en distintos lugares. Antes como que, bueno, yo ya estoy haciendo publicidad pues no sé, en Meta, pues ya es suficiente. No, o sea, lo ideal es que tú puedas de alguna forma perseguir a ese cliente, lo puedas perseguir en Meta, lo puedas perseguir en Google, lo puedas perseguir en el email, porque al final tenemos hoy en día tantos inputs, tenemos tantas, o sea, recibimos tantos impactos publicitarios que es difícil muchas veces quedarte con cosas que ves. Entonces, esa sería una no es una tendencia, ¿no? Pero te diría que es como algo que sí o sí debería tener ya todos los negocios, el estar presente en distintos lugares. Y yo incluso te diría, por también experiencia, por lo que hemos visto por distintos e-commerce, el poner caras visibles detrás del negocio.
hay muchos negocios que siguen sin mostrar personas, sin mostrar caras, como que te enseño mi producto y esto es lo que yo vendo. Mm. Cada vez la gente demanda más el contacto con personas. Yo tengo clarísimo, lo hemos visto muchas veces, que los e-commerce en los que se muestra una persona y la persona conecta con la gente, habla y demás, vende mucho más, o sea, le es mucho más sencillo vender que alguien que lo que hace es fotoproducto, fotoproducto, fotoproducto y no sabe ni quién hay detrás. Mm. O sea, es como un must. O Claro, sea, además el marketing digital sobre todo ha cambiado muchísimo y antes quizá no era tan importante esto, pero hoy día al final ten en cuenta que tal y como yo lo veo, o sea, tú no compras un producto o un servicio, compras un beneficio, no sé, algo que a ti te claro, reporta algo, o sea, algún producto o servicio que a ti te genera una satisfacción de un deseo o cubre una necesidad o soluciona un problema, pero tú estás comprando la solución a tu problema o satisfacer ese deseo que tú tienes ahora mismo, pero no estás comprando un producto en sí o un servicio en sí. Entonces, claro, la persona que hay detrás de ese producto o de ese servicio, al final yo creo que es súper importante conectar con ella, ¿no? De alguna forma, o empatizar o conectar con su mensaje, porque es que tenemos muchísima competencia. O sea, al final todos hacemos cosas muy similares a otras personas y tenemos que buscar siempre la forma de diferenciarnos y de hacernos únicos porque lo somos. Entonces, a lo mejor mi manera de comunicarme no es la tuya o no es la de otra persona y no es que nadie se comunique mejor o peor, sino que a lo mejor por la forma de hablar, por la forma de transmitir, yo conecto más fácilmente con un tipo de persona, un tipo de público, y tú lo haces con otro, y a lo mejor si tenemos el mismo servicio, pues la capacidad de llegar a esas personas y de conectar con ellas es lo que puede diferenciar la facturación de unos negocios y otros también, ¿no? claro, totalmente. Vamos, es tal cual lo has dicho tú. Al final, el que tú conectes con alguien, ya una de las cosas que te da, evidentemente, es confianza. Porque recordemos que no estamos acostumbrados a crear vínculos con empresas. Una empresa es algo, ¿cómo decirte? No es algo real, no es algo físico, por así decirlo. A lo que estamos acostumbrados a crear relaciones con personas. Entonces, cuando tú ves a gente detrás de una marca, tú realmente conectas con ese tipo de personas. Es Claro. con quien realmente te da la confianza suficiente para decir, voy a comprar. Y si tengo algún problema o duda, sé que tengo a tal persona que me puede ayudar y me puede resolver dudas. Pero en una marca que es impersonal, lo mismo compras y no sabes más nada de ello. Claro. Tiene que ser a lo mejor un producto muy, muy, muy novedoso, que no tenga apenas competencia y que la gente lo compre porque es el que hay, ¿no? En el Impulso. mercado, ¿no? O por impulso, sí, efectivamente. Mm. Y si yo tengo, por ejemplo, un presupuesto determinado para invertir en publicidad, ¿cómo decides tú qué canales son los más apropiados para invertir ese presupuesto? A ver, el presupuesto muchas veces va a depender también de, ¿cómo decirte? De Objetivo. los objetivos, claro, los objetivos de facturación que tiene la propia tienda online, el propio negocio. Y va a depender también de si lo que tú vendes es algo que se demanda, que hay mucha demanda, o no. ¿En qué sentido? En que, por ejemplo, si hay mucha demanda y tienes un presupuesto ajustado, pues a lo mejor te conviene más directamente ir a Google. ¿Por qué? Porque sabes que la gente busca eso que tú tienes y puedes aparecerle, ¿no? El tráfico más cualificado, porque la persona ya está en búsqueda de eso que tú tienes, y encima, como hay esa demanda, oye, pues aparece justamente donde hay demanda. En el caso de Meta, por ejemplo, o TikTok, Ujú. es más como un generador de demanda, porque tú vas a por la persona, no tiene que buscarte a ti. Si tu producto es algo que no hay demanda ahora mismo, porque ya sea porque es una marca nueva, un producto novedoso, lo que sea, entonces ahí ya sí que es mejor que te vayas a plataformas como Meta o TikTok que puedes producir esa generación de demanda. Ujú. O bueno, incluso en YouTube también. Entonces va a depender un poco de cada negocio, de su objetivo, de si su producto es muy demandado o no demandado. Yo te podría decir, por ejemplo, que para una tienda online, como el mínimo, el mínimo, mínimo que nosotros siempre decimos para invertir, en el caso, por ejemplo, de Meta, mínimo son 500, 600 euros al mes. Porque menos de eso no te da para montar realmente una estrategia. Y al final mucha gente se piensa que
que es montar una campaña concreta y ya está, y no. O sea, son campañas diferentes que están enlazadas unas con otras, pero que atacan a momentos diferentes de la compra. Entonces, para montar todo eso, al final hace falta presupuesto. Claro. ¿Y tiene sentido estas campañas que suelen hacer algunas personas de 5 euritos al día, 10 euritos al día durante una semana? ¿Eso tiene algún tipo de estrategia válida o tiene métricas que sean fiables? En realidad, la única. O sea, ¿cómo decirte? Como que la única lógica que podría tener ese tipo de campaña sería que a lo mejor tú tengas una oferta flash y a lo mejor la oferta flash te dure una semana. Entonces, claro, tiene sentido que tú la campaña solo la tengas activa una semana. A nivel de presupuesto, sí es cierto que menos de 10 euros al día quizás es muy escaso, más que nada porque tú tienes que darle, si hablamos por ejemplo de Meta, tú tienes que darle variedad en cuanto a anuncios, porque cada persona va a reaccionar de una forma distinta según qué anuncio. Claro, si tú metes por lo menos 3 anuncios para tener 3 variaciones diferentes, ¿no? Y tienes 5 euros al día, los 5 euros repartidos entre 3 anuncios que avanzas muy poquito a poco, que no te da lugar a nada. Entonces, a nivel de tiempo, lo de tener una semana o 10 días una campaña y pagarla, si es una oferta flash, tiene sentido. Sin embargo, si tú lo que quieres es tener ventas recurrentes, no tiene sentido ninguno. Al final, una campaña, como digo siempre, el proceso, o sea, el trabajo viene no cuando. O sea, no termina cuando ya has lanzado la campaña. Al revés, empieza cuando has lanzado la campaña. Porque tú tienes una serie de hipótesis, tú la lanzas al mercado con tu campaña y ahora vas a tener una respuesta. Esas respuestas son las métricas. Y a partir de esas métricas y esas respuestas, ahora tú tienes que empezar a optimizar y mejorar. Si apaga la campaña, ese proceso de mejora no va a existir nunca. Claro. ¿Y qué métricas consideran más importantes para medir el éxito de una campaña? En un e-commerce, evidentemente el ROAS, que es el retorno de la inversión. Esa es como la métrica principal. Después, evidentemente, hay otras métricas que te permiten distintos análisis, ¿no? Como por ejemplo, pues ver el ticket medio para tú saber qué pedido medio es el que hacen las personas, el coste por adquisición o CPA, para saber tú cuánto te está costando cada vez que alguien te compra en la web, ¿no? En cuanto a inversión. Pero como principal es el ROAS porque al final te está midiendo directamente la rentabilidad que te da la inversión que tú estás haciendo. Vale. En el caso de si fuera un negocio de otro tipo, un negocio de servicios, a lo mejor en la propia campaña tienes que mirar primero el CPL, que es el coste por lead, en el caso de que estés captando leads. Después habrá otras métricas, evidentemente, que mirar, como por ejemplo, si son leads que tú captas para después contactarle por llamada y venderle algo, oye, pues tendrás que medir también cuál es tu porcentaje de cierre con respecto a esos leads. Entonces, depende un poco del negocio. Pero como métrica principal yo siempre digo oye, ¿tú qué objetivo tienes? Oye, yo tengo el objetivo vender. Vale, pues si tienes el objetivo de vender, lo primero que te interesa ver es cómo de rentable te está saliendo esa inversión. Que es el ROAS en ese sentido. Claro. ¿Y hay alguna campaña de la que estés particularmente orgulloso, que hayas dicho, esto ha sido un pelotazo, ha ido genial y estoy súper orgulloso de este trabajo? Pues, a ver, por suerte, digamos, bueno, por trabajo, no sé cómo llamarle, sí es verdad que tenemos muchos clientes que tienen campañas que esto a lo mejor puede sonar un poco, no sé si bien, mal, regular, bueno, pero yo lo lanzo y ya está. Pero muchas veces cuando comparo resultados con otros compañeros, vemos que nosotros en muchos aspectos hay resultados muy, muy diferenciales y muy grandes con respecto a otros que yo veo. Me refiero, por ejemplo, yo sigo a muchos creadores de contenido, incluso de Alemania, de Reino Unido y demás, también expertos en e-commerce, y ellos cuando hacen publicaciones y enseñan publicaciones y campañas y demás, ellos como ponen de mérito a lo mejor ROAS del tipo a lo mejor 2. Es decir, que yo invierto 1 euro y facturo 2, que está muy bien. Pero claro, cuando yo veo los nuestros de algunos de los clientes que tienen uno que tiene un 5, otro tiene un 7, otro tiene un 10, dices tú, ostras. Y a lo mejor yo no le doy ese valor. Y sin embargo, el otro chico con un RAS 2 está como alucinando. Entonces, como te digo, aunque hay muchas campañas que podríamos decir que nos sentimos muy orgullosos, te puedo decir, por ejemplo, una que recuerdo que fue especialmente importante porque fue justamente en agosto, no sé si fue el año pasado
puede ser, no sé, creo que fue el año pasado, con un e-commerce en el que, digamos, el momento de agosto, el periodo de agosto es como el más bajito, ¿vale? Es como el que menos vende, digamos. Y pasaba de que prácticamente quedaba una semana o semana y media para que acabara el mes y la facturación de ese mes del e-commerce era bajita. Claro, total, que empezamos a pensar qué podíamos hacer y demás. Se nos ocurrió una oferta flash para esa última semana. Entonces, pues bueno, estuvimos coordinando cómo hacerlo y demás. Yo, a la hora de las campañas, yo ya tenía medida de otras ofertas flash cuál era el tipo de creatividad que mejor funcionaba o solía funcionar. Entonces, hice más tipos de creatividades similares. Es decir, intentamos hilar todo muy bien. Y lo guay fue que prácticamente en una semana, pues no sé si se invirtió, no sé, recuerdo en torno a 700 euros o algo así. Y de facturación, pues fueron, no sé, fueron 12.000 o 15.000 euros en esa semana. Es decir, vamos, prácticamente esa semana salvó todo el mes entero. Claro, Entonces qué bueno. podría decir esa, a lo mejor. Muy bien, buenísimo. ¿Y tú cómo te mantienes al día con todas las actualizaciones y cambios que hay en las plataformas y en el marketing digital? Pues sí, siguiendo mucha gente. Sí, ¿no? O sea, sobre todo, sí. Yo en YouTube, en LinkedIn, por ejemplo, como te he dicho, los creadores, estos que te he comentado de Alemania, Reino Unido, todo eso, sigo mucha gente y al final siempre dedico un ratillo a mirar qué publicaciones nuevas hay y siempre me encuentro cosas nuevas. Entonces, es una de las cosas que hago. Otra de las propias formas que te permite también actualizarte en este tipo de cosas es la propia formación. Yo ahora mismo me encuentro en una formación desde febrero, que precisamente, pues oye, pues también te permite estar más actualizado y seguir lo que otros profesionales que van más avanzados que tú también hacen. Ujú. Y otra, evidentemente, es la propia plataforma. O sea, la plataforma normalmente siempre te avisa de nuevos cambios que van sucediendo. Entonces ahí también pues tiene esa parte de conocimiento y de actualización. ¿Y qué haces para mantenerte motivado y seguir aprendiendo cada día? ¿Cuál es tu motivación o aquello que te impulsa a levantarte todas las mañanas y decir, tengo unas ganas enormes de seguir aprendiendo esto, de seguir probando estas cosas? Pues yo te diría que quizás son dos cosas principales. Una es tener un objetivo, porque al final si no tienes un objetivo no avanzas hacia ningún punto. Y otra, evidentemente, es trabajar el tema mental. Es decir, el tener ciertas rutinas que a lo mejor no son rutinas cómodas de hacer, pero que te mantienen, o sea, te hacen crear una disciplina. Porque evidentemente mis días son muy iguales unos de otros. Prácticamente no cambian en casi nada. Mantener una rutina diaria todos los días igual no es fácil. O sea, mentalmente te quema porque no sales, ¿no? De lo mismo. Es como como se dice, ¿no? Esto de la rueda de la rata, ¿no? Me parece que estás siempre en el mismo bucle. Hmm. Eso solo sería posible mantenerlo si tienes una disciplina a la hora de hacer cosas que saben que te guste o no te guste, hay que hacerlas. Y Claro. las haces. Entonces yo te diría que esas dos cosas. Tener un objetivo. Si no tienes objetivo, no te estás moviendo hacia ningún lado. Entonces no tienes una motivación. Como lo de ponerte, ¿no? Como se le pone al burro la zanahoria. Si no existiera esa zanahoria, el burro no andaría. Pues te tienes que poner la zanahoria. Si no, no te mueves. Y lo segundo es eso. Crearte rutinas que te hagan crear también una disciplina para que en el día a día de lo importante, que en este caso es el que día a día estés haciendo, digamos, lo que tienes que hacer y cumplir con ello, lo mantengas a largo plazo. Porque al final, como decimos todo, ¿no? Tener un día súper motivado y estar súper motivado, eso lo tiene cualquiera, un día puntual. Pero un día puntual no te cambia nada en tu nivel de éxito. Lo que cambia en tu nivel de éxito es la rutina de seguirlo mucho tiempo, de mantenerlo mucho tiempo. ¿Y cuáles son tus objetivos en este 2024? En este 2024 tengo varios. Pues Cuéntame. mira, uno de ellos es sacar mi formación, que bueno, eso ya hemos hablado tú y yo, que también dejaremos por si alguien quiere apuntarse, una formación específica sobre estrategias precisamente publicitarias avanzadas para escalar tiendas online. Es una formación que la he hecho con mucho cariño porque es lo que yo busqué en su momento. A mí precisamente lo que me ha pasado siempre es que yo he intentado buscar formaciones específicas de tiendas online, pero de estrategia,
y lo único que me encontraba eran cursos genéricos de aprender a usar Meta Ads o Google Ads. Cuando en realidad, como decía, como hemos dicho antes, sin estrategia no te sirve de nada esa herramienta. Bueno, pues al final la experiencia, los baches, los problemas, todo, me ha hecho que yo poco a poco haya adquirido una experiencia y un conocimiento que diga, ostras, pues ahora yo puedo dar, en este sentido, ese conocimiento en estrategias publicitarias, simplemente por la experiencia que me ha tocado vivir, a gente que a lo mejor se encontraba en ese punto, igual que yo, de que es que no hay nada en el mercado sobre eso. Claro. Entonces ese sería uno de los objetivos, que estoy de hecho ya en ello. Y después más objetivos, pues te podría decir, por ejemplo, hacer más ponencias. Este año me propuse hacer 3 ponencias presenciales y ya llevo 2. O sea que voy por buen camino. Bien. Vamos bien. Ya después a nivel de, yo que sé, objetivos simplemente de crecimiento, de contar con más personas en el equipo, más clientes. Sobre todo eso. Quizás tengo un problema y es que no me he puesto ningún objetivo personal. Que en eso falla, yo creo que fallamos todos. Nos ponemos objetivos profesionales. Exactamente. Profesionales, pero no personales, que también son importantes. Mira, bueno, eso es una tarea pendiente. Al final, si en lo personal estás bien, estás a gusto, eres feliz y te sientes pleno y lleno con lo que haces, tampoco lo considero que sea necesario. Es decir, los objetivos personales tienen sentido cuando quieres dar un paso más porque tienes algo que mejorar, tienes alguna cuestión que todavía no has resuelto, que te gustaría hacer, tener más tiempo libre, tener más calidad de vida, no sé, todas estas cosas, ¿no? O seguir luchando o tener otra versión de ti mismo, ¿no? Continuar aprendiendo y avanzando para dentro de un tiempo ver que has avanzado y sentir digamos que el proceso ha merecido la pena, porque el Julián de hoy no es el Julián de hace 10 años. Y así sí tiene un sentido, pero realmente si tú estás a gusto, eres feliz y tienes tus necesidades cubiertas, necesidades personales, tampoco es necesario. Hay gente que le motiva, su motivación es siempre profesional o incluso económica. Total. O sea, no te agobies porque no creo que haya que tener objetivos para todo, sino que si ahora mismo tu meta, lo que te mueve la aguja, tu motivación y tus ganas de avanzar y de comerte el mundo y de crecer están enfocadas en el terreno profesional, pues ahí es donde estás. O sea, ni más ni menos. Pues yo creo que me pasa eso, que lo que más me motiva por ahora es objetivos profesionales. Pues por lo demás estoy bien. Bueno, entonces es maravilloso. Y si tuvieras que darle algún consejo a ese Julián del pasado que empezó con este negocio y empezó a emprender, ¿qué consejo le daría? Pues mira, yo creo que me va a venir muy bien esa pregunta y exponer esto a nivel ya como más personal. Yo te diría que le diría que creyera mucho más en él, porque aunque a priori seguramente la gente de forma externa puede ver cómo voy consiguiendo cosas y cómo evidentemente en muchas cosas tengo mucha seguridad, porque al final si lo he vivido no me queda otra que estar seguro de ello. Sí es cierto que yo creo que un plus en seguridad en mí mismo a la hora de enfrentarme a ciertas cosas hubiera sido, o sea, mi avance hubiera sido mucho más rápido. Yo he tardado mucho en avanzar, aunque pareciera que no, yo he tardado mucho en avanzar. Y ha sido muchas veces por eso, por esa falta de seguridad en uno mismo, de decir, oye, mira, me lanzo y venga lo que venga, voy a saber seguro afrontarlo. Pero no me puedo quedar parado por miedo a lo que pase. Claro. Y para aquellas personas que estén, no sé, pensando en montar su tienda online o incluso a dedicarse a lo que tú te estás dedicando, ¿no? Porque le guste el rol que tiene y le guste tu función. ¿Qué consejo le daríamos a uno y a otro? Al emprendedor que quiere poner en funcionamiento su tienda online y generar ingresos a partir de ahí, y al emprendedor que aspira a ser media buyer. Pues al que quiere montar su tienda online le diría que aunque seguramente es obvio, ¿no? Su objetivo es facturar, que no haga lo que hace la mayoría de montar una tienda online y vender cualquier cosa.
Es decir, que cree un producto que sea genial, que sea algo que la gente demande, que sea diferente. Es decir, que haga las cosas con base, con una conciencia. Y después las ventas seguramente llegarán solas. Pero, como digo siempre, ¿no? Muchas veces la gente se piensa que la publicidad hace magia. La publicidad es un altavoz. Si lo que tú dices por el altavoz no le gusta a nadie, lo único que haces es que más gente se entera de que lo que dices no le gusta a nadie. Pero es un altavoz. Entonces, la base es el producto. Por eso yo como recomendación le diría eso, que se centre, el producto es el rey, y se centre en crear muy buen producto. Todo lo demás se podrá hacer perfectamente. Si tienes un buen producto, se podrá hacer que tu web sea mejor y tenga una mejor conversión. Se podrá hacer una buena estrategia publicitaria para venderlo. Se podrá hacer de todo. Pero sí que si el producto falla, falla todo. Entonces eso le diría a ese emprendedor. Y al otro, al que quisiera dedicarse más a la parte de publicidad y demás, le diría que buscara a alguien, de alguna forma, que haya seguido los pasos o que haya vivido las cosas que a él le gustaría tener, o que tenga los conocimientos que a él le gustaría tener. Yo me he dado cuenta poco a poco que cuanto más invertía en formación, más rápido me permitía avanzar. Y al final, tanto buena como mala, o sea, quiero decir que al final la inversión en formación, algunas me han salido muy bien y otras prácticamente he invertido en formación y me he quedado igual. Sí. Pero da igual, o sea, siempre hay detalles que puedes coger de uno, de otro, y después hay formaciones que evidentemente te lo dan todo. A mí, sin aquella formación previa que hice, ¿no? La primera que hice en publicidad, aunque ahora mismo para mí sería algo que no sería como obsoleto, no tiene mucho fundamento, pero bueno, me inició en esta parte. Entonces, a ese otro emprendedor lo que le diría es eso, que no hiciera del todo la guerra por su cuenta, si la quiere hacer que la haga, Sí, pero claro. si lo hace seguido de alguien que le pueda formar y le pueda ahorrar ciertos obstáculos, su evolución va a ser mucho más rápida que si lo hiciera solo. Yo creo que cuando emprendes, además, hay dos cosas fundamentales que te ayudan a crecer de forma mucho más exponencial. Yo lo intento aplicar, estoy en ello, no puedo predicar al 100% con el ejemplo porque estoy en ello, pero yo siempre intento todos los días aprender algo nuevo, verme un episodio de podcast de alguien, yo sigo también a muchos podcasts, leer un trozo de algún libro que me esté gustando y me esté motivando y me esté enseñando algo, y intento dedicar al menos el 30% de mi tiempo en hablar con personas que saben más que yo. Intento aplicar esas dos cosas. No lo estoy haciendo todo lo bien que debería, pero creo que el crecimiento es mucho más exponencial cuando te rodeas de ese ambiente o de ese entorno, de, como tú dices, de gente que ya ha vivido cosas por las que tú vas a atravesar y te puede decir, oye, por aquí no lo intentes porque te va a llevar hostias por todos lados. Y esto, en lugar de hacerlo así, ¿por qué no lo intentas hacer así? Una persona como, a lo mejor no que te diga lo que tienes que hacer, pero que te guíe un poco, y si te puede evitar golpes y te puede evitar pues errores catastróficos, porque si el error catastrófico simplemente ha sido una pérdida de tiempo, pues bueno, se aprende, ¿no? Como todo en la vida. Pero tú imagínate que haces una inversión elevada, porque crees que esa idea va a funcionar y a lo mejor esa idea no tiene ningún sentido. Y a lo mejor, pues, no sé, ¿qué te digo yo? Pues inviertes 5.000 euros, 4.000 euros, pides un préstamo para lanzar eso, o le pides dinero a tu familia, o te embarques en una serie de deudas que, que a lo mejor cuando hablas con otra persona que ya ha pasado por ahí te dice, pero bueno, ¿cómo se te ha ocurrido? Me fueras preguntado a lo mejor 2 días antes y no hubieras perdido Claro. el dinero. Porque yo te hubiera dicho que lo que tú intentas plantear no tiene ningún sentido ni tiene hueco en el mercado por esto, por esto, por esto. O sea, por eso es tan importante, yo lo recalco mucho en todos los episodios del podcast, porque es que lo veo que es fundamental la figura del mentor. Y si no es un mentor, alguien, un CEO de alguna empresa, sobre algo, algún experto en algún tema que impacte directamente los resultados de tu negocio. Gente que sepa mucho más sobre emprendimiento, sobre negocios, sobre estrategia, sobre todo lo que tú necesitas para triunfar con tu negocio, ¿no? Porque nadie va a tener la clave, ¿no? Ni la llave maestra, que no sé, ni los secretos, ¿no? Nadie te va a decir, si haces esto y esto y esto y esto, mañana estás facturando
5.000 o 10.000, ¿no? No lo sabe nadie. Y como digo yo, si eso existiera, ¿cuánto vale eso? Bueno, y ya no es cuánto vale, sino con qué lo quieres compartir. O sea, al final para todo el mundo no tiene el mismo peso lo económico. A lo mejor si yo Claro. tuviera el secreto de cómo hacerte rico o cómo facturar 20.000 euros en 3 días o de forma recurrente, ¿no? Porque un pelotazo de forma puntual, pues todo el mundo lo puede pagar, ¿no? O un lanzamiento que puede irte súper bien y puedes tener ese pico de facturación. Pero hazlo constante en el tiempo. Crea un negocio en una semana o en un mes de 20.000 al mes, o de 30.000, o de 50.000. O sea, si yo tuviera esas claves, pues a lo mejor digo, pues lo comparto con mi pareja, con mis amigos, con mi familia, con mi entorno, y por mucho que la gente me quiera pagar por eso, pues a lo mejor no lo quiero compartir, porque, no sé, por el motivo que sea, ¿no? Pues suena muy egoísta, pero hay gente que lo económico le da igual y dice, pues yo lo revelo en primer lugar aquí a mi entorno y vivo como Dios, ¿no? Hago esto, esto y esto y esto, y como estamos bien, pues a lo mejor ni lo comparto o no lo monetizo, incluso, ¿no? O sea, eso no existe, yo creo que no existe. Que hay gente que le ha ido muy bien a base de... O sea, los pelotazos creo que es un 1%, ¿no? O sea, al Sí. final el 99% de la gente que tiene un negocio de éxito y que profesionalmente hablando tiene unos números muy buenos es fruto de mucha constancia, mucha perseverancia, muy buen hacer, decisiones muy acertadas, buenas estrategias y sobre todo el entorno y de la gente con la que se rodea y de la que intenta aprender algo, ¿no? Porque al final, estemos en el punto en el que estemos, todos aprendemos de todo. O sea, yo trabajo con dueños de negocios físicos, con gente que ha montado, pues, no sé, desde una carpintería y tiene 20 trabajadores a su cargo hasta, no sé, una tienda de ropa y está solo, o psicólogos, despachos de abogados, gestorías con 50 personas a su cargo. O sea, yo trabajo mucho en negocios físicos y hasta el emprendedor que vende camisetas y está hasta aquí, solamente cubre gastos y está ahogado y no sabe qué más hacer, hasta ese me ha aportado cosas y me ha enseñado cosas. O sea que al final muchas veces estamos mentorizando o intentando ayudar a personas, pero ellos también tenemos esa retroalimentación y ellos también nos nutren mucho con su forma de ver las cosas o de sentir, de pensar, ¿no? Y al final yo creo que todos aprendemos de todos, pero en los negocios sí es muy importante rodearte de estas personas que están en un punto más allá o en otro nivel, digámoslo así un poco, y han avanzado ya mucho y han tenido ese recorrido porque al final lo que van a hacer es allanarnos un poco el camino de en lugar de conseguir los resultados en 5 años, pues conseguirlos en 3 o en 2, ¿no? Y al final también yo creo que ponerte los pies en la tierra, porque hoy en día te metes en redes y parece que cualquiera, pues como te has dicho, ¿no? Te factura 3.000 euros en 3 días sin hacer prácticamente nada. Da la impresión de eso, ¿no? De esa facilidad inmensa y que parece que si no estás facturando tú eso también, es que entonces hay algo que no estás haciendo bien. Y la realidad es que no es así, que hay mucha gente que te dice eso y en realidad no lo está facturando. Y hay otras tantas que tienen un recorrido De que muchos le años, permite ahora hacer esas cosas, pero que eso no lo puede hacer una persona que inicia de cero. claro. O sea, que en ese sentido también te ayuda. Y te voy a hacer una pregunta. Hoy a lo mejor tenemos preguntas raras o no políticamente correctas, ¿no? Tú que eres más experto en marketing digital. ¿Qué es más importante, ser bueno o parecerlo? Para vender, Esa pregunta es, para vender. para vender. A ver, para vender te vale parecerlo, porque a la vista está, ¿no? Hay mucha gente que te vende algo y después no son lo que parecía que eran. De hecho, a mí uno de mis mentores, me acuerdo de una frase que me dijo, y es que es tal cual, y decía, no vende más el mejor, vende más el más conocido. Entonces, si tú inviertes en que te conozcan, da igual que seas bueno o no seas bueno, te van a comprar más a ti que al bueno, que a lo mejor el bueno no está invirtiendo en que lo conozcan. Claro. Y eso es una realidad, es la verdad. Ahora, para vender, te vale, ¿no? Como hemos dicho, te vale incluso parecerlo. Para mantener, que es lo que yo digo, Eso es distinto. necesitas serlo. Porque para vender una vez, puedes vender una vez a mucha gente.
pero llegará el momento en que se te acabe el chollo. Sin embargo... O no, ¿no? O bueno, o no, dependiendo. Hay algunos que, O bueno... sea, tú imagínate que yo tengo un programa de 8.000 euros, 10.000 euros y vendo uno al mes. Pues a lo mejor a mí me vale, ¿sabes? Y uno al mes, Cuela. claro, y uno al mes, pues a mí me soluciona bastante bien el mes, ¿sabes? Yo no sé a ti, pero si a mí me lo soluciona y digo, bueno, pues voy a enfocarme, voy a poner el foco en eso, en invertir en publicidad, en crear contenido, en invertir en mi marca personal, en mi reputación, en mi autoridad, ¿no? En crear esta imagen que luego puede ser falsa o no, ¿no? Ya podríamos entrar en eso, eso ya es otro melón para otro episodio, pero sí considero que estamos en un punto donde la forma de vender es aparentar y es peligroso, ¿eh? Es peligroso porque al final es lo que tú dices, la gente que está detrás del móvil se cree que el que emprende, la vida del que emprende, pues es maravillosa, está ganando un montón de Súper pasta, fácil. sí, súper, vamos, te vas a la playa 3 días a la semana, trabajas cuando quieres, o sea, tener esa libertad de poder trabajar cuando tú quieres y facturar una cantidad considerable, es que lo tienes que hacer muy bien. Si es verdad, si es real eso, tienes que hacerlo muy, muy, muy bien durante mucho tiempo. Y aún así es complicado, ¿no? Porque el 45% de los negocios físicos, por ejemplo, no llegan ni a los 3 años de vida. O sea, y si hablamos de un emprendimiento de cero, pues 9 de cada 10 empresas fracasan el primer año. O sea, si nos vamos a los números y a los ratios, eh, si te crees más los números que lo que ves en internet o lo que ves en redes sociales, ya ahí te puede dar pistas de qué está ocurriendo, ¿no? Y hay mucha gente Claro. intentando vender una vida que no tiene o intentando aparentar unos resultados que no están obteniendo realmente. O sea, al final, no digo que todo sea mentira, ¿no? O sea, hay mucha gente, yo tengo amigos y tengo compañeros y tengo conocidos y gente que entrevisto en los podcasts a los que le va muy bien, facturan muy bien y tienes un negocio súper sólido y súper bien montado, pero no lo han hecho en 3 días, o sea, lo han hecho en 3 años, en 4 años, en 5 años y a lo mejor hasta que han visto resultados de forma recurrente, pues se han pegado 2 años aprendiendo o 3 y siendo muy constante de 5 6 8 10 horas diarias. O sea que no es tan bonito como nos lo pintan, No. aunque sí es verdad, recalco que si nos acompañamos de ese entorno y de esas personas, el camino va a ser mucho más fácil, mucho más llano y probablemente llegamos a los objetivos antes de que si lo hiciéramos solos, ¿no? Por nuestra propia cuenta. Pero hay que, lo que tú dices, tener los pies en la tierra y ser realista con las cosas porque yo también conozco el otro perfil, o sea, no sé qué tan buenos son, pero conozco mucha gente que vende mucho porque aparenta que vende mucho. O sea, al final el dinero trae el dinero, ¿no? Claro. O si nos vamos a un negocio físico, tú que entras a una tienda que está llenísima de gente o una tienda que está vacía. Pues esto es igual, en el mundo digital es igual. Si yo tengo a una persona que tiene 80.000 suscriptores o seguidores y veo que tiene engagement y que le comentan que tiene gente detrás real y que genera interacción y que la gente le pregunta, pues me puedo creer que esté facturando 50.000 euros al mes. Y a lo mejor esa persona lo dice, te doy las estrategias para facturar 50K, que yo esto de poner cantidades y asegurarle a la persona o darle la promesa a la persona de que va a facturar X, lo veo una locura porque, ¿y si luego no es el resultado? O sea, ¿cómo quedas tú como profesional, no? Claro. Efectivamente. En eso se basa, ¿no? Se escudan. Después tendrán algún tipo de, ¿cómo decirte? Como cláusula, ¿no? En el que si tú no has hecho todo exactamente como yo te dije, es normal que entonces no hayas facturado los 50.000 euros. Por eso yo siempre, cuando nos llega a lo mejor a nosotros e-commerce y vienen, es que muchos vienen ya con eso instaurado en la cabeza. Claro. Como te dice, vale, sí, pero ¿qué resultados me aseguras? Solo digo así, digo cero. Ninguno, claro. Digo que esto suena muy brusco, ¿vale? Pero yo creo que es la mejor dosis de realidad que hay. Digo, o sea, ¿qué seguridad tienes tú en que la semana que viene sigas con vida? Pues igual.
O sea, si la vida, la naturaleza no te da seguridad absolutamente en nada, porque no lo tienes en nada, ¿cómo me la pides a mí? Y encima me incita de alguna forma, por así decirlo, a que te estafe. O sea, tú deberías ser lo suficientemente inteligente para saber que quien te vaya a asegurar algo te quiere engañar. No se puede asegurar algo que tú no controlas todos los factores que afectan. Exactamente. Por eso, de hecho, una de las cosas que yo siempre les repito a ellos es decir, que también viene a colación con lo que hemos dicho antes, de profesionales vas a encontrar muchos que te puedan ayudar, muchísimos, pero personas de confianza ya no tantas. Sí. Y eso, por ejemplo, es lo que a nosotros nos intentamos siempre destacar. Sí, evidentemente sabemos hacer bien nuestro trabajo, somos expertos en esto y demás. Pero estoy seguro que mucha gente más ahí fuera sabe hacer lo mismo que yo. Si yo no tengo nada de especial. Al final, quien se forma, quien estudia, quien aplica, quien se enfrenta a problemas, es capaz de sacar esas habilidades. ¿Qué es la diferencia a lo mejor entre uno y yo? O sea, entre otro y yo. Que conmigo vas a tener una persona de confianza, que te va a decir las cosas, tanto si van bien como si van mal. Y que a mí me da igual, quiero decir, yo lo que quiero es que al final de mes poder decir que tengo otro caso de éxito más. No simplemente que me estás pagando y bueno, la cosa va fatal, pero bueno, como me estás pagando me da Sí, igual. que no le vas a mentir para facturar 3.000 euros más. Claro, no. Y hay gente Y eso es lo que hoy en día cuesta trabajo encontrar. Cuesta trabajo encontrar personas de confianza. Cualquiera te la pega hoy en día. Sí, es que Cualquiera. el dinero al final es algo muy corrupto o que te despista mucho, que te distrae a quien lo haga, ¿no? O sea, pero al final Claro. si generalizamos, al final es un arma que hay que saber controlar y hay que saber gestionar, porque no todo vale, no todo vale y al final hay personas que se empiezan a cegar, digamos, por ese éxito y, y empiezan a adquirir un nivel de ego tremendo donde se creen los reyes o las reinas o no sé cómo explicarlo. Y el dinero les ciega, o sea, al final no puedes perder de vista tu esencia, tu coherencia, tu humildad, tu honestidad, porque son las bases, Valores. exactamente, son las bases de cualquier relación humana. Y si tú esas bases las vas perdiendo porque te ciega lo económico o por llegar a facturar más o conseguir más dinero o a escalar más el negocio te lo carga. O sea, más tarde, más temprano, el negocio te lo carga. Porque al final tienes las patas muy cortas, como yo digo, ¿no? Tú puedes intentar engatusar en ese ambiente de redes sociales, de logros, de triunfos, a gente, pero cuando esa gente al final invierte en ti, o sea, que a la gente, o sea, el sueldo medio en España son 1.300 euros. Es que yo he visto a gente hacer inversiones muy bestias sin tener el dinero, embaucándose ya te digo, en préstamos, en pedirle a familiares, en muchas cosas, rehipotecando su casa, o sea, cosas de verdad serias. Y a lo mejor esa formación, pues no vamos a hablar ni que sea buena ni mala, sino que a lo mejor no es la indicada para él, o no es lo que esa Claro. persona necesitaba en ese momento. Y dice, es que he invertido, rehipotecado mi casa y llevo en esta formación un año y mis resultados no han cambiado mucho más de cuando yo empecé, ¿no? Y es peligroso, no sé, yo como profesional me sentiría súper mal de que alguien invirtiera en mí tantísimo dinero y realmente no poder cumplir con sus expectativas o no con sus expectativas, sino con mi promesa de valor, Sí, con digamos. lo que tú le has prometido, claro. Exactamente. Yo, por ejemplo, lo digo en muchos episodios y además quien me siga en las redes y tal lo sabrá. Yo ayudo a dueños de negocios físicos que están estancados y que están cansados ya de trabajar para pagar recibos, impuestos y todo esto, porque hay gente que es que trabaja para pagar. O sea, cuando acaba final de mes no ven ahí 20.000 euros en su cuenta, no ven reflejado en su cuenta de resultados realmente el, el fruto de tanto sacrificio y tanto esfuerzo. Yo los ayudo a aumentar su rentabilidad, mejorar sus números, sus cifras, gestionar mejor el tiempo en su empresa, escalar su negocio y realmente permitirle a esos gerentes ganar más dinero sin trabajar más horas y mejorando su calidad de vida. Pero nunca te voy a prometer con mi acompañamiento o mi servicio tú vas a facturar el doble dentro de 4 meses. Jamás. No se me ocurriría. O
sea, esa promesa de porque es que lo que tú dices es que hay miles de factores que influyen que yo no controlo. Y si tú te Claro, pones malo y no puedes reunirte conmigo en 2 meses, ¿cómo cumplo yo esa promesa de valor en 4 meses? O sea, que hay muchos factores externos que van a influir en los resultados. Entonces, mi promesa de valor es que yo te ayudo a aprender a analizar la rentabilidad de tu negocio, a estructurarlo bien, a generar ingresos pasivos recurrentes con él, a potenciar y optimizar todos los recursos de tu negocio físico para que cada vez vayas facturando más dinero, aprendas a captar nuevos clientes, mejores tu facturación sin estar sobrecargado de trabajo, sobreexplotado y cansado de trabajar exclusivamente para pagar las facturas, ¿no? Esa es mi promesa de valor. Y yo sé que si tú estás conmigo trabajando 4 meses o 6 meses, eso soy capaz de cumplirlo contigo, independientemente de lo que ocurra. Y si pasa algo catastrófico y no lo podemos hacer en 4 meses o en 6 meses, ampliamos el plazo a 12. Pero se cumple. Y yo no me acuesto tranquila hasta que eso no se cumpla. Porque es mi promesa como profesional. Es mi reputación, es mi imagen, es mi moralidad también como profesional de que estoy cumpliendo con lo que digo. Y no puede cegar tanto el vender por vender, que ahora pues claro. en internet hay mucho de eso, desgraciadamente. Hay que saber filtrar. Yo siempre digo la frase estrella de hay que saber filtrar. Bueno, Tal Julián, cual. ¿algo más que quieras añadir al episodio? ¿Algo que quieras comentar? ¿Algún consejo extra? No, mira, a lo mejor con respecto a lo que habías dicho antes del tema de que también estábamos comentando de que cuesta mucho, ¿no? Alcanzar ese, pues, que tu negocio vaya bien, sea exitoso y demás. Hay también una frase que a veces he escuchado, no recuerdo exactamente dónde, pero me gusta mucho, que dicen que el éxito viene del día a la mañana, de la noche al día. El problema es llegar a esa jodida noche. Pues ahí Efectivamente. está el transcurso de la realidad, ¿no? De lo que sucede. Evidentemente sí es de la noche al día. El problema es que cuando ya es ese día en el que todo te va bien, has tenido que pasar mucho tiempo hasta llegar a la noche previa. Así que, pues bueno, si le sirve a alguien de consejo que vaya a empezar ahora mismo y se está dejando un poco cegar por todo lo que se ve en redes sociales de que de repente vas a convertirte en éxito en 3 días, no es la realidad. Lo positivo es que, oye, si perseveras, al final, como digo yo siempre, vas agotando las posibilidades hasta que solo te quede la del sí. Sí, yo Pero soy, para eso hace falta mucha constancia. yo soy de la opinión de que cuando tú tienes claro tu objetivo, al final todo tu pensamiento, todas tus acciones, todo lo que te rodea está enfocado a llegar a ese objetivo. Entonces, cada día te rodeas de personas nuevas, cada día aprendes algo. Tú mismo eres la persona que lo hace todo cada día para llegar a ese objetivo. Entonces, al final, cuando tú eres constante en el tiempo, al final das con la tecla. O sea, al final llegas al Claro. punto en el que sabes lo que tienes que hacer, cómo lo tienes que hacer, cómo te funciona y cómo se hace de forma sólida y recurrente. Pero claro, hasta que llegamos a ese punto es lo que estamos hablando. Esfuerzo, constancia, perseverancia y no cegarnos también un poco por eso, por la gratificación instantánea, ¿no? Es que no tengo paciencia. O sea, yo estoy emprendiendo un negocio, quiero emprender, pero yo quiero los resultados ya. Y si me pego 3 meses intentando cosas o 6 meses y nada me funciona, me frustro y abandono y ya no quiero emprender. Ya ahora quiero otra vez trabajar para otro. O sea, eso no es ser emprendedor. No lo No, es. Así que bueno, es Julia, un placer hablar contigo, igualmente. agradecerte mucho que hayas estado hoy conmigo en este episodio. Dejaré como siempre los enlaces en la descripción del vídeo de tus proyectos, tus redes sociales, tu contacto, para todo aquel que ya te haya escuchado y quiera contactar contigo, para hacerte cualquier pregunta, cualquier cuestión o quiera empezar a trabajar contigo en toda esta área, pues que lo tenga muy fácil, ponérselo muy fácil como siempre a la gente. Y nada, estamos en contacto. Muchísimas gracias, Ana. A ti, chao. Chao.